En el otoño de 1877, en los valles del Bitterroot, en el territorio de Montana, 800 personas cruzaron las montañas a pie. Llevaban sus caballos, sus tiendas, sus ancianos, sus niños, sus enfermos. Llevaban lo que quedaba de su mundo después de que el gobierno federal de los Estados Unidos les hubiera dicho que tenían 30 días para abandonar las tierras donde habían vivido durante generaciones. 30 días. El general Oliver Howard, que les entregó el ultimátum en mayo de 1877, era un hombre que había perdido el brazo derecho en la guerra civil. Era conocido como el general cristiano por su piedad religiosa. Cuando les dijo que tenían 30 días para dejar el Valle Wallowa en Oregón, donde sus abuelos habían nacido, añadió que si no lo hacían, el ejército los movería por la fuerza. El hombre que escuchó ese ultimátum se llamaba Himato Bialatkit. Lo llamaban el jefe Joseph. Tenía 37 años. Era, según todos los que lo conocieron, un hombre de notable presencia física y de una inteligencia que sus adversarios militares reconocían incluso mientras lo perseguían. Era negociador, no guerrero. Había pasado años intentando evitar exactamente lo que ahora era inevitable. Lo que siguió durante los meses siguientes fue uno de los episodios más extraordinarios y menos conocidos de la historia americana. 800 personas, 1.170 millas, 4 meses, perseguidos por el ejército más poderoso del continente en ese momento. Y lo que el jefe Joseph dijo cuando finalmente tuvo que hablar ante el Congreso en 1879 es más perturbador que cualquier secreto que ningún gigante ficticio haya podido murmurar en ningún granero inventado. El Valle Wallowa, en el noreste de Oregón, era el territorio de la banda Wallowa de los Nez Perce, desde antes de que existiera ningún documento que lo registrara. Los Nez Perce habían sido los primeros en dar la bienvenida a la expedición Lewis y Clark en septiembre de 1805. Habían mantenido durante 70 años una política de no violencia con los colonos americanos, incluso cuando esos colonos iban tomando sus tierras lentamente. En 1855 firmaron un tratado que les garantizaba el Valle Wallowa. En 1863, después de que se descubriera oro en sus tierras, el gobierno federal les presentó otro tratado que reducía su territorio a una 10ª parte del anterior. Algunos jefes lo firmaron. El padre del jefe Joseph, el anciano Joseph, no lo firmó. Antes de morir, le dijo a su hijo que nunca se diera el Valle Wallowa, porque en esa tierra estaban enterrados sus muertos, y la tierra de los muertos era la tierra de los vivos. Su hijo cumplió esa promesa durante años, hasta que en mayo de 1877 el general Howard le dijo que tenía 30 días. El jefe Joseph fue a ese consejo prefiriendo la paz. Tujulhulsote, el anciano que habló contra la rendición, fue arrestado en el propio consejo por el general Howard y encerrado mientras duró la reunión. Así fue como empezó la guerra de los Nez Perce. No con un ataque, con un anciano encarcelado por hablar. El 9 de agosto de 1877, el coronel John Gibbon y 175 soldados del Fort Shaw en Montana atacaron el campamento Nez Perce antes del amanecer. Los Nez Perce estaban acampados junto al río Big Hole, en el mismo territorio de Montana, donde 2 años antes el guión de referencia situaría a su granero ficticio y su gigante inventado. Se habían detenido allí a descansar, a cazar, a dejar recuperarse a sus caballos. No sabían que Gibbon se aproximaba. Los soldados abrieron fuego sobre el campamento dormido. Los guerreros se reagruparon y forzaron a los soldados a retroceder. Capturaron un obús de montaña
Pero cuando cayó la noche y el jefe Joseph condujo a su gente hacia el sur, dejaron atrás 30 guerreros muertos y al menos 60 mujeres y niños. 60 mujeres y niños muertos en un campamento atacado antes del amanecer. Los Nez Perce continuaron su huida. Cruzaron Yellowstone, donde asustaron a grupos de turistas que no entendían lo que estaba ocurriendo. Cruzaron el río Missouri. Se dirigieron al norte hacia Canadá, donde Sitting Bull había encontrado refugio. Estaban a 40 millas de la frontera cuando las tropas del coronel Nelson Miles los alcanzaron en las Bear Paw Mountains el 30 de septiembre de 1877. La batalla duró 5 días. Combatieron en la nieve. El jefe Looking Glass murió. El hermano del jefe Joseph murió. Los viejos habían muerto. Los jóvenes morían. El 5 de octubre de 1877, el jefe Joseph salió del campamento con su rifle en los brazos y lo entregó al coronel Miles. Lo que dijo en ese momento ha sido transcrito y conservado en los archivos de la Biblioteca del Congreso. Dijo: «Estoy cansado de luchar. Nuestros jefes han muerto. Los viejos están todos muertos. Son los hombres jóvenes los que ahora dicen sí o no. El que lideraba a los jóvenes está muerto. Hace frío y no tenemos mantas. Los niños pequeños se están muriendo de frío. Mi gente, algunos de ellos, han huido a las colinas y no tienen mantas, no tienen comida. Nadie sabe dónde están, quizás muriendo de frío. Quiero tener tiempo para buscar a mis hijos y ver cuántos puedo encontrar. Quizás los encuentre entre los muertos. Escúchame, mis jefes. Estoy cansado. Mi corazón está enfermo y triste. Desde donde el sol ahora se encuentra, no lucharé más para siempre. Eso no es ficción. Eso lo dijo un hombre real el 5 de octubre de 1877 en Montana. El coronel Miles le prometió al jefe Joseph que su gente podría regresar a su reserva en Idaho. El general Sherman anuló esa promesa. Los Nez Perce fueron cargados en trenes sin calefacción y llevados al Fort Leavenworth en Kansas, donde fueron mantenidos como prisioneros de guerra durante 8 meses en un campamento junto al río Missouri, que en verano era un pantano de malaria. Después fueron trasladados a una reserva en el territorio indio, en Oklahoma. Murieron de enfermedades epidémicas. Murieron de desesperación. Murieron de un clima al que no estaban adaptados, de una tierra que no era la suya, de la distancia de sus muertos enterrados en el valle Wallowa. En 1879, 2 años después de la rendición, el jefe Joseph viajó a Washington. Se reunió con el presidente Rutherford Hayes. Se reunió con el secretario del Interior. Se reunió con congresistas. Habló ante una sala llena de funcionarios que le dieron una ovación cuando terminó. Y luego no hicieron nada. El jefe Joseph dijo en 1879 que no entendía cómo un gobierno podía romper su palabra. Lo dijo ante el Congreso. Lo publicó la North American Review. Lo conserva la Biblioteca del Congreso. No fue escondido en ninguna pared. Fue dicho en público, ante las autoridades más altas del país, y luego ignorado. Esa es la clase de supresión que ocurrió realmente. No agentes del ejército confiscando diarios en la oscuridad, sino un presidente que escucha, aplaude y no hace nada. Congresistas que publican el discurso en una revista literaria y luego votan para mantener a los Nez Perce en Oklahoma. La supresión más efectiva no es la que destruye los documentos, es la que los conserva perfectamente y luego actúa como si no existieran. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución reconociendo
que el gobierno americano había tratado injustamente a los Nez Perce y expresando pesar por las acciones que habían resultado en el sufrimiento de su pueblo. Expresando pesar, no la tierra del Valle Wallowa, no el cumplimiento de las promesas del coronel Miles, no los años en Kansas y Oklahoma. Pesar. El Valle Wallowa sigue siendo parte del estado de Oregon. La mayor parte de él es propiedad privada o tierra federal abierta al turismo. Los Nez Perce tienen hoy una reserva en Idaho de unas 75,000 acres. Su territorio original incluía más de 13 millones de acres, lo que el jefe Joseph dijo ante el Congreso en 1879 está en la North American Review de ese año. Puedes leerlo. La biblioteca del Congreso tiene copias digitalizadas. El camino que siguieron en su huida de 1877, 1,170 millas, a través de Idaho, Montana y Wyoming, está hoy designado como el Nez Perce National Historic Trail. Puedes recorrerlo. Hay señales en las carreteras. El campo de batalla de Bear Paw, donde se rindieron, a 40 millas de la frontera canadiense, es parte del Nez Perce National Historical Park. Hay un centro de visitantes. Lo que pasó en el Bitterroot en 1877 y en 1879 no está enterrado bajo ninguna pared. Está en los archivos federales, en los libros de historia, en los parques nacionales, en las resoluciones del Congreso. Y el hecho de que siga siendo necesario buscar guiones sobre gigantes ficticios para encontrar en ellos la forma de hablar de lo que realmente ocurrió en ese paisaje, en ese periodo, dice algo sobre lo que el suelo recuerda. Y los hombres prefieren olvidar lo que dijo en esa reunión de 1879, el mismo año en que el guión de referencia sitúa a su granero ficticio y su gigante inventado en los Bitterroot Mountains. Está publicado en la North American Review de ese año y conservado en los archivos históricos del país. Dijo: "No puedo entender cómo el gobierno manda a un hombre a luchar contra nosotros, como hizo con el general Miles, y luego rompe su palabra. Un gobierno así tiene algo malo en él. No puedo entender por qué se permite a tantos jefes hablar de tantas maneras diferentes y prometer tantas cosas distintas. He visto al gran jefe padre, al presidente Hayes. He visto a muchos jefes de la ley y todos dicen que son mis amigos y que tendré justicia. Pero mientras todas sus bocas hablan bien, no entiendo por qué nada se hace para mi gente. Recibió la ovación, no recibió la justicia". El New York Times publicó un editorial en 1877 sobre la guerra de los Nez Perce. Decía que en su origen y en su motivo, la guerra no había sido sino un gigantesco error y un crimen. El New York Times, en 1877, llamándolo un crimen. Y aún así, los Nez Perce permanecieron en Oklahoma 7 años. Y aún así, cuando finalmente se les permitió regresar al noroeste en 1885, el jefe Joseph no pudo regresar al Valle Wallowa. Fue enviado a la reserva Colville en Washington, lejos de la tierra donde estaban enterrados sus muertos, lejos de lo que su padre le había pedido que nunca abandonara. Murió en la reserva Colville el 21 de septiembre de 1904. El médico de la reserva escribió que había muerto de un corazón roto. El guión que circula sobre un granero en Montana en 1879, con un gigante de 12 pies que habla de ciudades enterradas y una civilización Erased y diarios escondidos en las paredes, usa el paisaje correcto, la época correcta, la región correcta, pero inventa la historia que ocurrió, porque la historia que ocurrió no necesita ninguna invención. En el otoño de 1879,
Mientras ese granero ficticio guardaba su secreto inventado, el jefe Joseph estaba en Washington, describiendo ante el Congreso exactamente lo que Arvik, el gigante, supuestamente le había contado al granjero imaginario. Una forma de vida siendo borrada sistemáticamente. Promesas rotas, tierra tomada, gente desplazada hacia lugares donde morían de enfermedades y de distancia. Un ejército que ejecutaba la política con una eficiencia que los testimonios de quienes la sufrieron describen con una claridad que ningún gigante ficticio puede superar. El jefe Joseph murió creyendo que la verdad era suficiente, que si se la contabas a las personas correctas, en el lugar correcto, con las palabras correctas, producía justicia. No la produjo, pero las palabras sobrevivieron. Están en los archivos. Esperan. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.